Vamos a hablar sobre medicina aeroespacial. En la foto se ve un astronauta en gravidez y siendo examinado por el médico. La medicina aeroespacial comenzó después de la Segunda Guerra Mundial. Fue Hubertus Strunckhold, que nació en 1898 y murió en 1917, quien acuñó el término. Este señor era un alemán que era profesor de medicina espacial en algunas bases aéreas de los Estados Unidos. Incluso colaboró con la NASA en la creación del traje espacial. Hay que notar que el ser humano no está apto para volar ni para estar en el espacio. La medicina aeroespacial es una especialidad médica y que estudia las reacciones de los seres humanos en el entorno aeroespacial. Esta altitud de 30.000 a 40.000 pies es la altura a la que vuelan actualmente las aeronaves modernas. Otro factor es que la temperatura disminuye 2 grados centígrados por cada 1.000 pies. La presión atmosférica y la humedad disminuyen conforme se va subiendo y las radiaciones aumentan. Después las fuerzas G también aumentan, sobre todo por efecto de la aeronave. En casos extremos, sobre todo en algunos aviones de combate, hay que usar unos trajes G y después a veces necesita usarse respiradores a presión y uso de asientos eyectables. La medicina aeroespacial hace también valoración médica de los pilotos. Tienen que tener en cuenta que no sean epilépticos, que tengan enfermedades cardiovasculares o diabetes, que sean daltónicos, ¿verdad? Que diferencien bien entre el verde y el rojo y que no padezcan de problemas psíquicos. Hay que tomar en cuenta que tanto los pilotos como los que trabajan en cabina tienen alteración del horario, no solo de comida, sino del sueño, y cambios bruscos del uso horario. La troposfera, que es donde vuelan los aviones comerciales, está a más o menos 20 kilómetros de altitud en el Ecuador y mide 20 kilómetros en el Ecuador y 6 kilómetros en los polos. La cantidad de oxígeno es igual arriba que abajo, el 20% de oxígeno y 80% de nitrógeno. Lo que cambia es la presión, es decir, el porcentaje de oxígeno a grandes alturas sigue siendo igual, pero a una presión mucho menor. La presión atmosférica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio, 10-13 milibares. La presurización de la cabina es necesaria en los aviones modernos por la altitud en que vuelan. Aquí un esquema, aquí se ve la Tierra, aquí está la troposfera, vean ustedes aquí la capa de ozono, pues está la estratosfera, la mesosfera y la termosfera y la exosfera. Estos son los trastornos médicos en aviación. Trombosis venosa profunda, sobre todo en pacientes obesos y embarazadas. Edema o hinchazón de miembros inferiores, esto es muy frecuente incluso en personas normales en viajes largos. Dolores de oído, que son peores en la gente que se duerme, porque mientras usted esté hablando ahí se regula la presión dentro de la cavidad nasal. Ahora, está contraindicado viajar pacientes que tienen un neumotórax, que han tenido una laparotomía, ¿verdad? Que le han abierto el abdomen en los últimos 14 días.
La gente que necesita oxígeno de más de 4 litros, que le han hecho cirugía en los ojos con menos de 30 días. Aquí un resumen de las alteraciones que se producen en los vuelos. Hipoxia, ¿verdad? O sea, disminución de oxígeno. Barotrauma, o sea, trauma por presión. Visión negra, que eso se ve asociado a veces a náuseas y vómitos, que es cuando, por ejemplo, el avión asciende muy rápidamente. Visión roja, que también es transitoria y generalmente no pasa más. Miedo a volar, cinetosis, ¿verdad? Que es esos mareos con vómitos. Síndrome de adaptación espacial, el síndrome de la clase turista. Ese síndrome de la clase turista se llama así porque es la inflamación de las piernas, las tromboflebitis, por el espacio tan reducido en la clase turista. Después el jet lag y etcétera. Otros cuidados que se deben de tener en el avión. Por ejemplo, si el paciente tiene una sonda Foley, es importante inflarla con suero y no con aire, porque cuando baja la presión dentro del avión, puede explotar el globo. Y también hay que tener cuidado con las bolsas de colostomía, que con los gases del intestino se pueden explotar. Si un paciente tiene un infarto, tiene que tener por lo menos 6 semanas de que le haya pasado. Hay que tener mucho cuidado si el paciente tiene insuficiencia cardíaca congestiva, no debe viajar hasta que sea tratado. Y hay que tener cuidado con las cardiopatías cianógenas, ¿verdad? Los que ponen el paciente azul porque va a estar en condiciones de más hipoxia, ¿verdad? Después, anemias severas también puede ser una contraindicación. Los buzos que usaron la cámara de descompresión no pueden montarse en un avión hasta pasados unas 24 o 48 horas. Si el paciente tiene una tuberculosis activa, no debe viajar. El EPOC, que es el problema que tienen algunos pacientes de bronquitis crónicas, que pueden exacerbarse. Enfermedades respiratorias agudas, hay que esperarse unas 6 semanas que haya pasado. Como disminuye la humedad, es corriente la sequedad en los ojos, sobre todo la gente que usa lentes de contacto. Así que tienen que estarse poniendo las gotas más frecuente y tomando líquidos, hidratándose. Hay que tener cuidado con las sillas de ruedas que usan baterías eléctricas, sobre todo de litio, porque pueden explotar en el vuelo. Pueden viajar pacientes que tienen marcapasos y embarazadas, ojalá después del primer trimestre. Algunos pacientes necesitan autorización del médico tratante. El jet lag es un cansancio extremo que por viajar por diferentes zonas horarias. Por ejemplo, un viaje de 8 horas puede durar hasta 8 días en recuperarse. Claro, eso depende del paciente.